When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Hola a todos, mi nombre es Paula. Y Dani, bienvenidos a Locos y Cuerdos. Porque si estamos locos es para Dios. Si estamos cuerdos es para ustedes, Dios los bendiga. ¡Bienvenidos! Siéntense en casa, bienvenidos a este nuevo tiempo, a este nuevo programa. Esperamos que estén muy bien, que sus familias estén muy bien en esta temporada difícil que estamos atravesando como país y aún con toda la situación del COVID. Nuestra oración creyendo que el Señor los guarde. Estamos aquí para compartir un tiempo agradable, esperamos que sea de bendición, que podamos edificarnos entre todos a través de este mensaje y que como siempre también se rían un poquito de alguna que otra ocurrencia que nos viene. Así es, chicos, así que compartan este link y hagan que este mensaje llegue a muchos corazones. Quiero recordar 8 días iniciamos la serie Despierta. Despiértese ahí hoy a las 9 de la mañana, mejor dicho, usted ya tiene que estar activo y despierto, al menos en el espíritu, porque hartos están ahí en la cama viéndonos, ojo con eso. Pero bueno, todas las personas que nos están viendo, escriban de dónde se están conectando. Y les quiero recordar, antes de seguir con nuestro tema de hoy, que hace 8 días iniciamos esta serie y hablamos de esas personas que están vivas, pero en realidad están muertas. Así que si te lo perdiste, ve, se cayó Dani. Si te lo perdiste, ve, corre a nuestro YouTube, Locos y Cuerdos, y mira nuestro video de hace 8 días. Que le hice aquí zancadilla al trípode. Ya tengo trípode, o sea. Ay, o sea, si ve, ya va avanzando, ya va creciendo. Pero me dio risa porque yo le pegué. ¡Cumpleaños de ayer! ¡Sí! ¡Cumpleaños! Bueno, felicitamos aquí a la loca, ¿qué digo? A Paula. A Lalo, como me dice la pastora Julián. A la loca que a veces es cuerda. Bendecimos tu vida y bueno, creemos que el Señor tiene grandes cosas para este año, China. Siga portándose bien y las cosas salen. Nada, estamos felices de poder iniciar esta serie, de poder compartir con ustedes acerca de estos temas. Hablamos hace 8 días, como decía Paula, de esas personas que parecen que estuvieran vivos, pero están muertos porque están alejados del Señor. Y hoy queremos seguir con el tema y tenemos un título que es a modo de pregunta para que la vayas respondiendo ahí a ver tú qué opinas mientras desarrollamos el tema. Y el título es el siguiente: ¿dejar de pecar es fácil o difícil? Dinos qué cuentas, dinos qué opinas ahí en los comentarios, puedes ir escribiéndonos qué opinas acerca de esta pregunta, que es nuestro tema de hoy. Y algunos se preguntará, ¿pero qué tiene que ver pecar con que están muertos en vida? ¿Cómo así? Todo tiene un hilo conductor y todo está conectado y eso es lo que vamos a comenzar a ver. ¿Qué tiene que ver la muerte con el pecado? Por ahí vamos a iniciar. Totalmente, y esta pregunta me encanta porque muchas veces las personas dicen, ay no, es que dejar de pecar es más difícil. Y eso se da un látigo, pobre de mí, pero vamos a mirar y lo primero es que vamos a ir a Romanos 6:23, espero ustedes tengan su agenda, agenda, cuaderno, si es por el medio del computador, que ustedes puedan ahí, no nos vaya a silenciar, al favor, más bien comparta este link para que muchos puedan verlo. Y en Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado que nos hace morir. Y no solo es una muerte que puedes llegar a ser física, sino también una muerte espiritual. Pero sigue diciendo, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, aquí es donde conectamos qué tiene que ver la muerte con el pecado. Pues esto, que estar en pecado nos lleva literalmente a la muerte. Puede ser una muerte espiritual, porque ustedes saben que el espíritu es que se conecta con Dios, y si tenemos nuestro espíritu muerto, pues no tenemos una conexión con Dios. ¿Por qué? Gracias al pecado. Pero el pecado también puede llegar a ser literal.
¿Cómo? Bueno, el pecado puede llevarte a la muerte. Yo sé que ustedes de pronto, esto puede sonar un poco fuerte, pero yo sé que ustedes de pronto han visto ese video, más de todas las personas que estamos acá en Colombia, han visto ese video donde una persona está en Transmilenio, está hablando con su celular y llega un ladrón y ¡tiin! Le rapa el celular y sale corriendo, pero se lanza por la puerta por donde pasa el Transmilenio y literal pasa el Transmilenio y se lleva a este ladrón. ¿Cómo murió? En pecado. ¿Qué lo llevó el pecado? A la muerte. Aparte de que tenía una muerte espiritual, este pecado lo llevó también a una muerte. Sería la conclusión o la cúspide o el final al cual quiere llevarnos realmente el pecado, no solo a esa muerte espiritual que aparentemente algunos no se dan cuenta porque pues es espiritual, invisible, sí, como no se percibe tan fácil para los que no son espirituales, pero sí se percibe en lo material cuando pasa una cosa de estas, ¿no? Sí, entonces, creemos que cuando hablamos de muerte estamos hablando de separación. Entonces, si lo vemos en lo natural, cuando una persona muere, se separa su hombre interior o su espíritu y alma, se separan del cuerpo y van a Dios. La Biblia dice que el espíritu va a Dios, que el espíritu vuelve a Dios y que el cuerpo vuelve a la tierra porque polvo somos y polvo seremos. Bueno, estoy ahí un poco... Polvo somos, polvo nos volveremos, polvo bueno, nos soplarán. Ayúdenme a buscar que esa no la tenía preparada, pero dice básicamente que hay una separación, ¿sí? El cuerpo se queda en la tierra y volvemos a la tierra porque polvo eres, polvo serás. Eso es lo que trataba de decir. Y el espíritu, el hombre interior, lo que somos realmente, que es nuestro ser interior, va a Dios. Ahora, aquí entendemos que la muerte entonces se trata de separación. Cuando hablamos de muerte espiritual, no necesariamente es que si tú estás muerto espiritualmente, pum, te caes, no. Tú sigues viviendo, pero estás separado de Dios. Estamos en una separación de Dios. Y precisamente aquí es donde queremos atacar el punto. Jesús no quiere que nosotros estemos separados de Él. Y como sabe que el pecado es lo que nos separa, Jesús quiere que nosotros dejemos de pecar. Jesús anhela que nosotros dejemos de pecar y trabaja para que nosotros dejemos de pecar. Jesús, cuando viene a la tierra, dice la palabra, nos enseña en Juan capítulo 1, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que opera esto para nosotros, esta victoria tan grande, arrancar el pecado de nosotros. Y nos permite una nueva vida, pero nos hace una recomendación cuando Él nos salva, nos quita todo pecado y nos hace una nueva recomendación, y lo podemos ver en varios ejemplos, en varias que Él tuvo con personas a través de los evangelios. Vemos el caso de la mujer que es agarrada en adulterio y la quieren coger a piedra, y el Señor dice, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno, obviamente, lanza piedras, y Él después le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó, le dice la mujer, y el Señor Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Mira que aquí hay una clara muestra de que Jesús quiere que no volvamos a pecar, que evitemos el pecado, porque el pecado es separación de nosotros como seres humanos de Él, de que es Dios. Otro ejemplo es el paralítico de Betsaida. En Juan capítulo 5 nos muestra también otra historia en donde Jesús sana a este paralítico. Bueno, le dice, levántate y anda, y el hombre ni sabe quién lo sanó, está por ahí contándole a los fariseos que fue sanado, que no sé qué, y después se encuentra con Jesús en el templo, y la conversación de Jesús con este hombre es, mira que fuiste sanado, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Entonces aquí vemos una intención, un énfasis de Jesús en esta recomendación, no vuelvas a pecar. Y es lo que vamos a trabajar hoy. Dejar de pecar será fácil o difícil. Jesús nos está diciendo, y aquí lo que acabamos de poner como base es que el pecado es muerte y que Jesús quiere que no estemos en esa muerte porque eso significa separación. Entonces vamos a seguir viendo qué más hay por ahí. Así es, aparte de eso ustedes dirán, no, pero es que Jesús lo pone como si fuera todo fácil, como, ay, no, dejemos de pecar y ya, y así, como, ay, no, sí, tan sencillo. Y hay personas que literal están ahí, no, pero es que no puedo dejar este pecado porque este pecado me llama. Pero ¿por qué razón pasa eso? Bueno, quiero contarles un testimonio, y ese testimonio viene de este cuerpecito. Hace un tiempo, yo creía que estaba caminando en un caminar cristiano,
pero digamos que habían ciertas prácticas que no había dejado. Sin embargo, yo decía, no, yo soy cristiano, yo ya sigo a Cristo, pero esas prácticas hacían ver a los demás que podía yo estar en Cristo y seguir siendo una antigua persona. O sea, no morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, y no haber nacido de nuevo de verdad. Entonces, era difícil enseñarle a alguien, decirle como nace de nuevo, sabiendo que yo ni siquiera lo había hecho. Entonces, mi propio testimonio era el que hablaba. Qué difícil para mí era después de decir como, en ese tiempo no había entendido que era morir a ese viejo hombre y empezar a caminar de verdad con Cristo. Muchos pues, de ustedes quizás tienen a Cristo simplemente como su Salvador, pero hay una parte importante y les pregunto, ¿tienen a Cristo como el Señor de todas las áreas de su vida? ¿Por qué? Porque sí, a mí hace un tiempo me pasó, yo pensaba que yo vivía conforme a lo que él decía, pero resulta que no había muerto a esas viejas costumbres y a esos pecados y seguía practicando ciertas cosas hasta un momento que tomé una decisión que no estaba bien. Cuando tomo la decisión de involucrarme sentimentalmente con alguien, Dios yo empecé a acercarme porque también quería que esa persona se acercara, entonces empecé a acercarme a Dios y Dios empieza a hablar a mi corazón y a decir, ¿cómo tú vas a acercar a una persona que ni siquiera tú le muestras quién soy yo? Y yo así no entiendo. Me dice, sí, yo no soy el Señor de tu vida, tú simplemente me tienes como tu Salvador, no como el Señor de tu vida. Yo quería enseñarte esto de otra manera, pero esta fue la forma que tú escogiste, así que esto va a doler. Primero porque vas a dañar el corazón de esa persona, lo vas a lastimar. Bueno, no es que yo lo voy a dañar, sino que lo voy a lastimar. Aparte de eso, me voy a lastimar a mí misma y va a ser difícil esa transición de dejar esa relación a un lado. Después de, claro, o sea, esto tenía involucrado mi corazón, tenía involucrado sentimientos, esa persona pues también estábamos bastante enamorados, entonces tenía que tomar la decisión de ser radical en ese momento y decir, sí, Señor, quiero que tú seas el Señor de toda mi vida, de todas las áreas de mi vida y que tú hagas conforme a lo que tú quieres y aunque me duela, yo voy a dejar que tú obres en mi corazón. ¿Cuántos de ustedes de verdad han dicho eso? En el momento en que yo dejé que Dios obrara en mi corazón, automáticamente pasó algo en mí y dije, ya, o sea, empiezas tú de verdad cuando eres radical a dejar de sentir el deseo por hacer esas cosas que a ti te agradaban antes. Entonces, aquí es donde la pregunta prácticamente se responde. ¿Es fácil dejar de pecar? ¿En tus fuerzas? No, no es fácil. Total. Es muy Así difícil. es. Pero cuando dejas que Cristo sea el Señor, ya la cosa cambia. Así es, y esa es la idea, que podamos nosotros aprender a cómo Jesús quiere enseñarnos a que dejemos esto, porque obviamente nosotros comenzamos esta vida y comenzamos un aprender, ¿no? No es que ya de una vez hice la oración de fe y ya soy perfecto, soy santo, no, pues somos santos por fe, en el sentido de que creemos que el Señor nos santificó, pero ahora hay que demostrar esa santidad y hay que caminar de la mano del Espíritu Santo para que ese proceso de santificación que Él quiere tener en nosotros se vea y sea real, ¿no? Podamos dejar de pecar, que es como la meta. Para eso, y por eso es que estamos nosotros quizás compartiendo hoy este tema que va de la mano con la serie Despierta, en donde queremos que despertemos de una vida cómoda, de una vida en donde hemos dejado y permitido que el pecado sea parte de nuestra cotidianidad. Y vamos a dar unos principios, como siempre, número 1, 2, 3, 4, de cómo creemos que el Señor nos enseña acerca de esto. Señora. Digamos, nosotros estábamos hablando antes también de tocar este tema, era de que esas personas, la verdad es que no se habían convertido, no habían entendido lo que era la conversión. Entonces creo que es bueno que, bueno, es que tú lo hablas un poquito menos, yo a veces le doy muchas vueltas a todo. Entonces que tú de pronto nos puedes decir como, venga, si está pasando esto, usted no está convertido realmente. Bueno, yo te explicaba fuera de cámaras. Detrás de cámara. Hablábamos de que
hay dos líneas de pensamiento dentro de nuestra, ¿cómo decirlo? Dentro Nuestro de caminar. nuestra confesión de fe, ¿sí? De como cristianos. Eso, unos dicen que, bueno, tú aceptas a Jesús en tu corazón y obviamente todos seguimos pecando, o sea, no es algo que se nos quita inmediatamente y ya no vuelvo a pecar. La misma Biblia dice en Primera de Juan, si alguien dice que no peca, el tal es mentiroso, porque todos seguimos en un proceso de transformación y la idea es que dejemos de pecar hasta tal punto que nos parezcamos tanto a Jesús, que esa es la meta, parecernos tanto a Jesús en todo, y Jesús no pecó nunca, entonces es que progresivamente dejemos todos esos pecados. Eh, pero entonces como si hay una evidencia obvia de que seguimos pecando, a veces mentimos, a veces decimos palabras deshonestas, palabras hirientes a otros, eh, inmoralidad sexual, como eso es algo que sí sucede, entonces hay gente que dice, bueno, siguen siendo cristianos, pero son cristianos carnales. Eso es un término que es una línea de pensamiento tiene, pero hay otra línea de pensamiento que dice, un momento, ¿no? Si tú entendiste tu salvación, si tú entendiste la conversión, si tú entendiste de lo que Dios te salvó, de lo que Dios te limpió, hay muchas cosas que comienzan a morir inmediatamente, ya tú te guardas en pureza, te guardas por ejemplo, dice la Biblia, el que antes robaba no robe más, pues ya tú dejas de robar porque ya entendiste eso. El que mentía, pues no mienta más. Son frutos de arrepentimiento reales y aquí es donde hay una conversión mucho más real. En el otro lado, si a ti te acolitan el pecado, no, tú puedes seguir pecando tranquilo, que estás en un proceso, en algún momento seguirá ese pecado. Pues creo que esa línea de pensamiento es muy dañina porque nos hace creer que podemos seguir pecando con pecados, a lo que nosotros llamamos pecados muy evidentes, y que no pasa nada. No, cuando nosotros nacemos de nuevo, cada vez que pecamos morimos, nos separamos de Dios. Así Entonces, yo creo que, espera, yo quiero, nosotros comenzamos a morir al pecado, no lo acolitamos. Eso es como el resumen. yo creo que es importante decir que hay muchas personas que se escudan detrás de es que estoy en un proceso. O sea, ellos se escudan es que no soy perfecto. De eso. Exacto, se escudan detrás de eso porque no son capaces de ser determinados en las decisiones y decir, Señor, métete en esa área y trabaja, porque eso lo puedo hablar con conocimiento de causa porque a mí me pasó, no quería que Dios obrara en esa área hasta que mira, tuvo que pasar algo que no fue nada agradable, créanme que no, pero qué bueno que ustedes puedan entenderlo ahora, o sea, no se escuden detrás de estoy en un proceso, es que estoy ahí por simplemente que ustedes no son personas determinadas. Y ahora, aquí es donde queremos comenzar a dar esos principios, esos puntos que creemos que la palabra nos enseña y en donde vemos que hay que ser determinantes, hay que ser radicales. El primer punto que vamos a hablar, si tú quieres realmente vivir una vida en donde comienzas a morir al pecado, en donde puedes responder más fácil esta pregunta, ¿dejar de pecar es fácil o difícil? Debes primero que todo ver el pecado como Dios lo ve, no estar cómodo con el pecado, porque muchas veces nos acomoda, no, pues hay una mentirita piadosa, yo estuve viendo a esa mujer, pero pues no, normal, pues todo, es que a mí me produce tanto peligro esa afirmación o esa definición de no, normal. Cuando yo hablo con jóvenes o con chicos que discipulamos, que ayudamos en los procesos y me dicen, no, normal, yo digo, ¿qué es para ti normal? ¿Sí? Porque para el mundo normaliza el pecado y el mundo se siente cómodo con el pecado. Tú siendo un hijo de Dios ya no deberías sentirte cómodo con el pecado, porque precisamente el pecado es la raíz de la separación del hombre con Dios. Mira lo que dice la Biblia tan interesante en Isaías 64. Dice lo siguiente, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas y nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Voy a leer otra versión. Dice, estamos completamente contaminados e inmundos de pecado. Todas nuestras buenas obras son como inmundos harapos, como hojas de otoño, nos decoloramos, nos marchitamos y caemos. Como viento nos arrastran nuestros pecados. Entonces aquí vemos cómo Dios ve el pecado como
completa inmundicia. Entonces, para ti, si tú comienzas a ponerle, ¿cómo decirlo?, atenuar lo horrible que es el pecado, lo malo que es el pecado, lo vas a permitir y vas a estar cómodo con el pecado. De pronto estás con un amigo, con una persona que no conoce al Señor, y para él morbosear a una mujer es normal. Y si tú estás cómodo con el pecado, para ti también va a ser normal. Y tú no lo vas a ver malo, vas a decir como, bueno, bien, chévere. Pero cuando tú no normalizas esto, de una vez hay en ti una, como esas ganas de, hey, respeta, o te alejas de eso, dices, no, este man no me conviene, yo que sigo con este man, sino, ¿sí? Entonces, número uno, para poder mejorar en esto de matar el pecado, que sea algo realmente contundente en nosotros, no lo normalicemos, no estemos cómodos con el pecado. Totalmente, y es que normalizar las cosas hace que pasemos por alto muchas cosas que quizás Dios quiere mostrarnos. Y en Apocalipsis 3:16 por eso dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. En otra versión dice, te vomitaré de mi boca. En la versión internacional dice, voy a vomitarte de mi boca. Entonces, mira lo que está diciendo Dios, porque creo que esto es importante, y es que cuando Dios dice que tú no eres tibio ni caliente, es porque tú ni siquiera sabes en qué estás. Supuestamente eres salvo, pero sigues viviendo una vida en pecado, sigues permitiendo cosas y abriendo puertas que no están bien. ¿Para ti está bien lo que estás haciendo? ¿Crees que de verdad Dios está aprobando lo que estás haciendo? Y si tú no estás seguro, lo importante es que si no hay seguridad de algo, es siempre irnos por el lado de dejarlo de hacer. Como que si esto no sé si a Dios le gusta o no, eso es una alerta de que tengo que dejarlo de hacer porque ya estoy dudando de que esté bien lo que estoy haciendo. Entonces ahí ya tú obviamente y rápidamente tienes que salirte. Cuando aquí Dios dice que te vomitaré de la boca porque eres tibio, es porque tú crees que eres salvo y aparte de eso crees que estás caminando en un caminar cristiano, pero ay no, tengo un proceso que pasar. Estoy aquí luchando con esto. Oh, por Dios, pobre de mí, gusano de acá. O sea, ¿qué les pasa? No, determinación, ya fuera, no más. Díganle no a esa persona. ¿Duele? Claro que duele. Si estás en una relación sentimental, por lo general los jóvenes somos más dados al tema del corazón, al tema sexual. Entonces, como somos un poquito más dados, pues se nos presentan más ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo es tu determinación? Di no más, aléjate de esa relación que con el simple hecho de no ser una relación en yugo igual, sino que estás en un yugo desigual, ya automáticamente es una relación donde no está Dios y es una relación totalmente mundana. Entonces, ahí es donde tú dices, o decido o me sigo acá y que Dios me vomite, porque eso es lo que está pasando. Así es, todo es decisión. Nos decía una vez, me acuerdo de una señora en la iglesia que estaba aconsejando a los jóvenes y los jóvenes decían como, ay no, pero es que dejar esto es tan difícil. Por ejemplo, dejar la pornografía. Entonces, la señora solo le decía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dejar de ver. Pues deja de ver. Y uno dice, pues suena muy fácil, pero es que son decisiones, ¿sí? Entonces la señora esperaba que fueran decisiones, que esas personitas, esos muchachitos, fueran determinantes como ella. Quizás no todos tenemos esa capacidad de ser determinantes con las cosas y radicales, pero con respecto al pecado, Dios nos manda que seamos así, ¿sí? No se pone como, bueno, vamos a ver, ¿viste porno 10 veces a la semana? La otra semana solo ve 9, la otra 8. No, el Señor te dice, corta de raíz con eso. O bueno, no quería poner ese ejemplo porque en otros países de pronto culturalmente no está mal visto fumar. Hay gente que fuma, sí, pero a un adicto al cigarrillo hay dos terapias. La terapia de choque, déjalo ya, abstinencia total, o listo, vamos quitándoselo poquito a poquito. Yo no creo que Dios actúa con el pecado, vamos quitándoselo poquito a poquito, no. Dios te dice de una vez, déjalo, de una, muere de una vez al pecado. Y es, deja de hacer esto y comienza a vivir, pero es entender lo que Jesús hizo. Por eso estamos viendo
que esta tarea, obviamente en nuestras fuerzas es imposible. O sea, si tú dices, voy a dejar de pecar ya, y sin meter a Dios, sino en mis fuerzas, yo quiero dejar de pecar, quiero dejar de ser mala persona, quiero dejar de mentir, no lo vas a lograr nunca, porque la única persona que quita el pecado es Jesús. Y nosotros lo que hacemos es entregar nuestra vida a Él para que Él trabaje en nosotros y nos ayude a vivir como Él quiere. Ese es el segundo punto, y es en reconocer el señorío de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. El primero es no te sientas cómodo con el pecado. El segundo es que reconozcas que Jesús es el Señor de todas las áreas, así como lo estaba diciendo Befo ahorita. Debes reconocer el señorío, es decir, que estamos rendidos, todas nuestras áreas están rendidas completamente a lo que Jesús dice. En las áreas en donde tú no permitas la luz de Jesús vas a tener oscuridad. Lastimosamente a veces tomamos la decisión por Jesús, sí, Salvador, pero no quiero que se meta con mis finanzas. Sí, Salvador, pero no quiero que se meta en mi área emocional. Sí, Salvador, pero no quiero que se meta en mi área sexual. Y todas esas áreas tienen oscuridad, ¿sí? Entonces no dejamos que el señorío de Cristo domine y tenga esa completa posesión y dominio en todas las áreas de nuestra vida para que al fin seamos libres. No lo dejamos. Y ahí es donde cometemos error, y por eso es que el pecado sigue dominando y el pecado no muere, y por eso es que tenemos separación. Pero Jesús no quiere esto. Jesús quiere que tú entiendas que Él es Señor, y al ser Señor es capaz y poderoso para quitarte todas esas ataduras y hacerte libre totalmente. Así es, y vamos con nuestro número 3. Y bueno, antes de nuestro número 3 quiero anotar algo. Si tú en este momento estás diciendo es que me cuesta dejar esto, es porque tú no estás dejando que Dios sea el Señor en esa área. Sí, literal, no tienes a Jesús ahí. Tú no tienes a Jesús ahí. Así que si eso está pasando en ti, no tienes a Jesús ahí. No estás bien convertido, no has entendido qué es tener a Cristo en nuestra vida. Dime. Buenísimo, buenísimo lo que acabas de decir, porque si hay algo en donde estamos batallando es porque todavía lo tienes agarrado y no le has entregado el control. ¿Sí? Porque cuando tú dejas que Jesús esté ahí, lo que haces es, no sé cómo vaya a suceder en esta área, pero Señor, te entrego el dominio a ti. Porque cuando tú no dejas, es que tú quieres seguir controlando eso, haciéndolo a tu forma. Pero cuando sí dejas, es que dices, Señor, como tú quieras se hace. Me gustó lo que dijiste, por eso Sí, ahí lo... claro, porque es que la gente dice es que es difícil, ¿no? Cuando tú dejas que el Señor sea el Señor de esa área, va a ser así, súper fácil, y te lo digo por experiencia. Cuando yo le entregué eso, dejé que Él fuera el Señor en eso, y fue así, inmediatamente. Claro, dolió, pero eso no quiere decir que no se logre, y no es en nuestras fuerzas, es en la de Él. Número 3, hay una diferencia bastante entre pecado, tentación y obras de la carne. Entonces, vamos con la tentación. En Santiago 1:14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, la tentación es de lo que tú tienes dentro, de lo que aún está en ti. Entonces, digamos, tú tienes aún deseos de ver pornografía, entonces siempre se te va a presentar este tipo de cosas. Tú puedes estar viendo pues una página súper segura y de un momento aparecerte de la nada imágenes de pornografía, pero son cosas que tú dices, ven, pero en esta página ¿de dónde? O sea, ¿aquí cuándo? Si esta página es segura, no estoy aquí con links raros ni nada, no, tampoco estoy aquí pirateando un película. ¿Que dónde va? No, ¿que por qué sé eso? No, porque yo no es que piratee, usted pida perdón por eso. Oiga, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe que en esas páginas pasan esas? Porque es que son piratas, porque es que no son links seguros. Seguras. Exacto, no están seguras, no pagan todo lo que cobran en internet para que no pase este tipo de cosas. Entonces puedes estar hasta en una página súper segura y empezar a tener, o estar en Instagram y de la nada aparecerte viejas desnudas y todo, porque es como si tú mismo llamaras, o si tú ya le das clic en una simplemente para ver, ya te aparecen como 10,000, pero es que ¿por qué le das clic? ¿Por qué está ese deseo ahí? Bueno, ahí la diferencia es que no has rendido a eso. Ahora, el pecado ya es la acción. Una cosa son los deseos, nuestros propios deseos son los que nos lleva a tener una tentación y la que como que llama ese tipo de cosas, y eso también puede llegar a ser un poco las influencias. Nosotros debemos también poner a Dios
como Señor de absolutamente todo nuestro cuerpo. Por eso cuando hablamos decimos, entrégale la vida a Cristo. O sea, no es entregarle que tú eres vivo y cuando mueres en la tierra ya eres eterno. No, es entregarle tu vida, la que estás viviendo ahora, tu caminar diario a Jesús, para que Él obre y conforme a lo que Él quiere. Cuando hablamos de las obras de la carne, ustedes saben, esto está espérame que yo sé si no lo tengo, está en Gálatas, obras de la carne, obras, momento. Gálatas 5. Está, sí, 5, 16, 23. Uh-huh. Dice 5, 16, sí. En Gálatas 5 dice aquí los frutos de la carne y también los frutos del espíritu. ¿Cuáles son los que nosotros debemos mostrar si estamos con Jesús? Pues claramente los frutos del espíritu y las obras de la carne. Eso, frutos del espíritu y obras de la carne. Ustedes me perdonarán porque es que se me cruzaron los... Pero dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son los deseos de la naturaleza pecaminosa? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Esto es la obra de la carne. Y cuando nosotros pasamos a mira, primero llega la tentación, que son esos deseos que nosotros tenemos. Cuando nosotros empezamos a tener esos deseos, empezamos a obrar en la carne y terminamos haciendo la acción que es el pecado. Entonces, todo esto tiene un proceso. Tú primero tienes el deseo, después miras cómo, o sea, después enfocas ese deseo y después se lleva a la acción. Nunca antes tú vas ahí de la nada como que voy caminando, ¡ay! Me caí en el pecado. No, o sea, no pasa así, sino que siempre hay un proceso. La tentación, y hay una diferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos tentaciones, porque están en nuestro corazón, en nosotros, y esas son las tentaciones que se presentan de lo que hay en nosotros mismos. No es que se presente la tentación de que tú nunca has bebido, digamos, algún trago y se presente esa tentación, ni siquiera sabes cuál es el sabor del trago. Entonces, exacto, no es una tentación para ti y eso no va a pasar. Pero si tú ya conoces qué se siente estar borracho, qué se siente tomar, sí va a llegar una tentación así, pero es porque eso aún está dentro de ti. Entonces hay una diferencia entre la tentación, el pecado y los deseos de la carne. Así es, y muchas de las tentaciones vienen por cosas que no hemos trabajado internamente, ¿sí? Ahora, junto a la tentación, Dios siempre da un camino de salida. Lo que dice por allá Pablo en 1 Corintios, dice, siempre Dios nos va a mostrar un camino de salida. Cuando algo nos comienza a tentar, siempre Dios te va a mostrar la posibilidad de dejarlo o seguir. Cuando tomamos el camino de seguir con eso, es que nace el pecado y es un accionar de pecado. Pero mientras estás siendo tentado, no significa que eres un pecador. De pronto tú eres tentado de muchas maneras, y no has accionado en eso, no significa que tú digas, no, yo soy un pecador porque tengo tentación de esto, de lo otro. No, estás siendo tentado y debes trabajar con esa tentación. Tienes que buscar en la palabra la luz que te alumbre esa área en la cual estás siendo tentado, porque todas las cosas por las que somos tentados son cosas, y regreso a lo mismo, en donde la luz de Dios falta que muestre, que libere. Y aún cuando ya tengamos el conocimiento de eso, va a volver a probarnos, ¿sí? La tentación, pero más fácil va a ser decir, no, lo siento, esto no es conmigo, yo no hago parte de esto, así que ya no es algo que me mueva, o sí. Ahora, la resistencia que se ejerce, ¿sí? Cuando decimos, estamos sufriendo por el pecado, no sé qué, la resistencia que nosotros tenemos a no dejarle el dominio a Dios, entregarle el control al Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, es lo que hace que sea tan difícil. Y por eso es que decimos, dejar de pecar es muy difícil, porque hay una resistencia a entregarnos completamente a Dios. Ahí es donde sí hay una resistencia, y eso es lo que más debemos trabajar. Para algunos es fácil, lo vuelvo a decir, hay gente que es determinada y dice, bueno, no más. Antes era un borracho, ya no vuelvo a tomar más nunca, y no vuelve a tomar y se mantiene. Hay gente que le cuesta porque estás en esa lucha de, oiga, para mí es difícil entregarle esto a Dios. Entonces esa resistencia que tú pones es lo que hace que se vuelva difícil, pero no es que sea difícil, porque cuando Jesús tú lo dejas que entre, Él mismo te ayuda, y es Él el que opera ese milagro para que dejemos de movernos en eso. Ahora,
el pecado es una decisión consciente, ¿sí? Entonces, cuando tú te dejas llevar por ese camino, no te vas por el camino que Dios te está mostrando de salida, sino por el otro, tomas una decisión consciente. Entonces, hay pecados que son acciones que se ven, que se reflejan, hay pecados que también son muy internos. Jesús dijo, si tú miras a una mujer y la miras con codicia, ya adulteraste con ella en tu corazón. Eso, por ejemplo, no se ve, ¿sí? Hay veces que gente es muy disimulada y él está morboseando por ahí a las chicas, y no es algo que se ve como, no sé, mató a alguien, le pegó a alguien, no, no es algo que se ve, pero sí es algo que Dios sí ve. Entonces, este tipo de cosas también vienen a ser pecado, ¿sí? Porque ya son, y todos los pecados comienzan siempre con una decisión consciente en nuestro corazón, ¿sí? Y ahí arrancan. Y Dios, antes de que nosotros tomemos esa decisión, nos está mostrando un camino de salida. Acuérdense de José, me lo recordaba ahorita la señora Nubia, la mamá de Paula. José, la vieja se le empelotó ahí y él tuvo la oportunidad, pero yo no sé dónde sacó fuerza ese hombre y dijo, no, y me voy, y salió, fue corriendo, porque se quedaba un minuto más y acababa acostándose la esposa de Potifar. Y ahí lo que vemos es lo que estoy tratando de decir, Señor, da un camino de salida. La salida era correr, ¿sí? Y Dios siempre la muestra. Entonces, no confundamos pecado con tentación, con obras de la carne, son cosas diferentes. Aprendamos, cuando nosotros aprendemos a identificar mucho mejor esto, mucho más fácil va a ser vencer el pecado. Vamos con nuestro último punto, nuestro número 4 para terminar. Y es que es verdad, nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Mucha gente dice, es que me tocó esto, me tocó este hombre, me tocó esta vida, me tocó. ¿Cuáles son las decisiones que has tomado? ¿Has dejado que Dios intervenga? Pero es que no, es que esperar. ¿Qué les cuesta esperar un poquito? Y si no hay respuesta de Dios, si Dios está en silencio es porque no deben actuar todavía. ¿Cuál es el desespero? Respiren, cálmense. Pero hay muchas decisiones que ustedes han tomado simplemente porque están desesperados, apresurados, mejor dicho, ustedes no han dejado que Dios actúe en ustedes, y si eso está pasando es porque no han dejado a Cristo que sea el Señor de sus vidas. Mire, Romanos 8:13 dice, si viven en esperen que me enredé. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. Y como ya vieron, puede ser una muerte física o puede ser una muerte espiritual. Por lo general, siempre es la muerte espiritual. Llega a tal punto que pues termina siendo una muerte física a causa de ciertos pecados, como lo hablamos al inicio. Sé que yo creo que ahí todos quedaron como, uy, pero sí es verdad. ¿El ladrón en qué murió? En pecado. ¿Dónde está ahora esa persona? Bueno, dice, ya va, Sí, mentira, tengo aquí la metralleta. Pero bueno, ahora metralleta. pero será porque hablo toda Es otra forma de ser predicador, metralleta. No, mentira, no hay que reírse de eso, por favor, perdónenme. Pero bueno, dice, pero si viven obedeciéndola, entonces ¿qué pasa? Morirán. Si ustedes obedecen las obras de la carne, su naturaleza pecaminosa que hacen, morirán. Aparte de que eso los hace esclavos del pecado. No hay una libertad. Ustedes saben que en Cristo tenemos una libertad. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Todos los que Amén. son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Estás escuchando la voz de Dios o la estás silenciando? Y yo te puedo dar testimonio de que antes de que Dios me mostrara que yo no lo tenía como el Señor de la vida en esa área, antes de yo también hacer algo que no estaba bien, me escribieron y me dijeron, no vuelvas atrás. Mejor dicho, literal, como dice, un minuto antes. Sin embargo, a mí no me importó. ¿Por qué? Porque Él no era el Señor de mi vida en esa área. Yo no lo tenía como el Señor de mi vida en esa área. Y por eso estaba haciendo las cosas. Recuerden que si no podemos es porque estamos en nuestras fuerzas.
Ujú. Literalmente, no estás dejando a Dios obrar. Entonces dice, por los que son guiados por el Espíritu, ya después, hablando con Dani, le contaba, después de que yo hice el Señor de mi vida en esa área, volvió a pasar una situación así y el Espíritu Santo me dijo, no es el lugar donde debes estar. Ni siquiera me dejó ni pronunciar palabras, sino, no es. ¿Y qué hice yo? Obedecer. ¿Por qué? Porque también nosotros somos partidarios de que silenciamos la voz del Espíritu Santo, porque son nuestras decisiones, ¿no? Yo quiero entrar, quiero meterme en Ujú. la boca del lobo y silencias la voz del Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Entonces, analiza qué está haciendo ahora en este momento. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero no estás en la mitad. Sí, no hay un Recuerda que punto no medio. estás en la mitad. No hay un punto medio, esto hay que dejarlo clarísimo, totalmente claro, y esperamos que todos estos principios y estas 4 cosas que acabamos de decir, voy a hacer un breve resumen, te hayan ayudado, te ayuden mucho para poder llevar a la ejecución ese plan de Dios, eso que Dios quiere con tu vida, que es obviamente como Jesús le dijo a la señora, no peques más, y como le dijo también al que era paralítico, deja de pecar para que no te venga algo peor. Eso lo tenemos clarísimo. Jesús quiere que dejemos de pecar, que a veces es difícil, claro, porque nos falta conocimiento, porque nos falta relación con Dios, porque nos falta conocer sus promesas, porque nos falta entender el poder del Espíritu Santo. Es por eso que aquí hemos dicho 4 cosas muy importantes que te van a ayudar a que esto sea más llevadero, que esto fluya como la palabra de Dios dice que debe fluir en nosotros como hijos. Número 1, no acolites el pecado, no estés cómodo con el pecado. Míralo como, yo no podría decir una palabra tan fuerte, pero míralo como algo inmundo, ¿sí? La Biblia lo relata así, algo inmundo, ¿sí? Pero no sé, yo que soy asquiento, por ejemplo, no sé, un vómito, ¿sí? Para mí sería algo que me aleja, ¿sí? No, bueno, me cuesta de pronto a alguien vomitando ayudarlo y todo, pero lo he hecho, pero ver el vómito, olerlo, estoy siendo descriptivo horrible aquí para que cuando pienses en pecado pienses en esto, ¿sí? Como cuando tú hueles, cuando tú lo ves así horrible, pues piensa que así es el pecado, ¿sí? No lo tengas tan, como tan, ¿cómo se le llama eso? No alcahuetees el pecado como, ay, pobrecito, no, caca, eso es malo. No. No pienses que es así de sencillo. Mira, si fuera algo tan sencillo, Dios no hubiera tenido que enviar a su Hijo unigénito. Lo envió para librarnos del pecado, no lo mandó para acabar con el diablo, no lo mandó para, o sea, todas las cosas, la razón es que Jesús viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, fue tan grande ese propósito, entonces también debemos ver lo importante y no acomodarnos a ese estilo de vida pecaminoso. Número 2, entendamos el señorío de Jesús. Jesús quiere todas las áreas de tu vida rendidas a Él, no unas sí, unas no, porque ahí estamos siendo tibios. Y Él quiere un verdadero convertido, entiende y rinde todo al señorío de Cristo. Número 3, comienza a aprender acerca de la diferencia entre qué es un pecado, qué es cuando estás siendo tentado, qué son las obras de la carne o tu naturaleza pecaminosa. Hay algo con lo que vamos a pasar de aquí a viejitos y es con la naturaleza pecaminosa. Pero las obras de la carne, el Señor nos dice, crucifíquense, llévenla, vivan crucificados como Jesús para que esas obras dejen de trabajar, de manifestarse. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, cuando tú comienzas a tener todo este conocimiento y a entender estas cosas, es más fácil llevar. Y número 4, comienza a entender el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu es que echamos fuera las obras de la carne. Por el Espíritu es que morimos al pecado. En el Espíritu es que entendemos que hemos muerto con Cristo y resucitado para vivir una vida con Él. No de otra manera. Es en el Espíritu. Entonces, que estos 4 puntos, que estos 4 principios te ayuden, te direccionen, te sustenten en momentos de dificultad y te ayuden a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, es nuestro deseo y es por lo que vamos a orar para terminar nuestro programa. Gracias por acompañarnos hasta aquí, a pesar de todo, a pesar de que le hice zancadilla aquí cada vez y se me mostré todo mi desorden acá. Me dio risa ese momento, pero Voy a enfocarlo, no mentiras. sí, oh, me causó mucha risa. A pesar de todas nuestras limitaciones para transmitir todo esto, confiamos de que Dios es poderoso para hacerte entender lo que estamos tratando de decir hoy. Cristo quiere que vivas una vida en libertad y no en pecado.
Así que aprende a morir al pecado. Vamos a orar por esto. Si te sientes identificado, por favor, concéntrate y enfócate en esto que vamos a hacer en este último momentico. Así es, si te sientes identificado, si has dicho, no tengo a Dios en mi vida, esto me ha costado salir de este pecado, es porque estás evidenciando de que no tienes a Cristo en esa área, porque no has permitido que Él entre y obre. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Sabemos que tú hablas a través de tus hijos, Dios. Tú nos usas como tus instrumentos porque estamos aquí simplemente dispuestos a que tú hagas conforme a tu voluntad, Dios. Está nuestra vida aquí dispuesta. Padre, te pedimos que cada joven que ha escuchado, cada persona, cada ser humano que ha escuchado este mensaje, ellos puedan entender que no te han puesto como el Señor de sus vidas en cada área, Dios. Te pido que tú puedas obrar conforme a tu voluntad en cada área, que muchas cosas se puedan evitar, mucho dolor se puede evitar a causa de nuestras decisiones. Esas decisiones que están basadas en nuestros deseos, en nuestra carne, en nuestros pensamientos y no están basadas en tu palabra ni en ti, Dios. Te pedimos, Padre poderoso, que tu espíritu pueda redarguir cada corazón y pueda decir, entrégame esa área, porque en esa área yo voy a formarte, voy a levantarte y voy a sacarte de lo que tú mismo no has podido salir. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a cada corazón, que pueda cada persona entregar su vida a ti completamente, sin dejar ningún vacío, sino que todo pueda entregarse a ti para que tú obres conforme a tu voluntad y que esas personas ya no vivan conforme al enemigo ni que sean hijos del enemigo, sino que empiecen de verdad a ser guiados por el Espíritu y a ser hijos de Dios, porque esas son las personas que son Amén. tus hijos, los que son guiados por el Espíritu. Es cierto que han aceptado una salvación, Dios, pero no te han hecho el Señor de tu vida y siguen siendo guiadas por las pasiones, por las tentaciones, por los deseos de la carne. Y siguen siendo guiados por lo que el mundo les ofrece, Dios. Cuando pasa esto es porque ellos aún no son hijos tuyos, Padre. No son guiados por el Espíritu. Te pido en este momento que cada uno pueda sentir en su corazón la necesidad de ser guiados por tu Espíritu, Padre poderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Ayúdenos a compartir si te gustó con un amigo, con alguien que Dios te guíe y que pienses que lo necesita. Y recuerden que aquí seguimos, recuerden que nosotros somos Dani y Paula, y esto es Locos y Cuerdos, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los fortalezca. Un gran abrazo. Seguimos en conexión. Los bendecimos. ¡Ay! Estamos en Conexión Radio. Ustedes saben que este 25 de junio vamos a tener nuestro programa especial, aniversario. Estamos cumpliendo un año aquí en Conexión Radio, que te conecta con el cielo, y vamos a tener premios muy chéveres, así que espero que ustedes se inscriban acá al número que estoy dejando en los comentarios, voten por Locos y Cuerdos y aparte de eso pregunten cómo es para participar por los premios. Los amamos y les bendecimos. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao, bendiciones. When Jesus says yes, nobody